Hola a todas, chicas, bienvenidas. Me da gusto que por fin podemos estar aquí todas juntas. Algunas no nos conocemos, algunas otras sí. Y qué bueno que se dieron esta oportunidad de venir, de levantarse tempranito, de dejar las cosas preparadas en su casa para poder estar aquí y conocernos, que es muy importante. Como el cuerpo de Cristo que somos, conocernos es algo muy especial, a conocer a nuestros hermanos. Entonces, gracias por ese tiempo. Vamos a pasar a la palabra de Dios y quisiera comenzar primero orando, ¿sí? Así como están, oremos. Señor, gracias por este tiempo. Sé que todo tú lo planeaste, todo tú ya lo tenías contemplado, sabías que íbamos a estar aquí este tiempo, Señor, aprendiendo de tu palabra. Deseamos que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, y que los corazones de cada mujer que están aquí estén dispuestos a aprender todo lo que tú nos enseñas en tu palabra, en tu escritura, y que la atesoremos en nuestro corazón, que con el entendimiento podamos recibirla, Señor, y sea derribado todo argumento que se levante en contra de tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en ti, que tu palabra no volverá vacía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, vamos a empezar con una serie de algunos temas enfocados a las mujeres. Y ahora, el día de hoy es más que nada como una introducción a todos estos temas que vamos a estar viendo. Son una serie como de 21 temas. Deseamos y planeamos llegar bien. Yo creo que si nuestras reuniones van a ser una vez cada mes, pues hagan cuentas de cuánto nos vamos a tardar en terminarlas, todas las 21 sesiones que vamos a tener. Espero que la pandemia no nos force a tener que hacerlas en línea. Yo sé que es cómodo estar en línea, pero estar aquí en el calor con nuestras hermanas es muy importante y conocernos, porque muchas veces en línea, pues, como saben, algunas pues no es un medio, porque muchas, para empezar, ni prendemos la cámara, ¿verdad? Entonces, estamos interactuando ahí con hombres en las camaritas, en los recuadritos. Entonces, yo les animo a que puedan seguir las 21 clases, que pueda haber ese seguimiento. Y antes de empezar, yo quisiera presentarme. Algunas yo sé que sí me conocen, quizás nada más de nombre. Me llamo Verónica, soy la esposa del pastor. Y quisiera comentarles cómo fue que comencé en el Evangelio. Yo llegué a la iglesia cuando tenía 17 años y fue en 1996. Así que hagan sus cuentas. Si quieren se las ahorro, tengo 42 años, para gloria de Dios. Cuando llegué a la iglesia yo sí tenía muchas ganas de conocer, de aprender de Dios. Yo recuerdo que cuando era niña, desde niña yo sentía mucha curiosidad de saber quién era Dios. Claro que estaba en un trasfondo católico, porque esos católicos que te dices nada más católico, y tenía mucha curiosidad, pero no tenía a quién preguntarle. Entonces, fue hasta que tuve los 17 años que llegué a la iglesia cristiana, y entonces para mí me sentía muy contenta porque sentía que ahora podía entender lo que leía en la escritura, y también tenía personas a las que les podía preguntar. Entonces, era tanto mi deseo, pero yo reconozco que todo eso viene de parte de Dios, incluso desde que era niña, porque es Dios el que pone ese deseo en nuestro corazón, no es tanto que yo lo buscara, sino que Dios ya tenía planeado todo eso. Quizás de aquí muchas se sienten identificadas con ese proceso. Entonces, estaba muy dispuesta a aprender, pero había unas pequeñas cosas en la escritura que no me cuadraban, o más bien no me gustaban. Y lo podemos leer en Primera de Pedro 3:5. ¿Si me pueden ayudar? Ahí está. Dice:
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Yo creo que aquí hay que resaltar en la parte en que dice, estad sujetas a vuestros maridos. Eso es lo que como que, no, me incomodaba, no me gustaba, la verdad, y no la aceptaba. Entonces, claro que yo no era de las que andaba ahí diciendo, no estoy de acuerdo con esto. Claro que yo no iba a ser la persona, la rebelde que no le gustaba y cuestionaba todo. Claro que no quería hacer eso. La verdad me importaba mucho lo que los demás pensaran de mí. Entonces, pues yo nada más me lo reservaba y era de esas personas que aceptan unas cosas de la Escritura y las que no me gustan como que, las ignoro y no pongo atención en eso. Y pues, a final de cuentas, no estaba casada, entonces como que, ¿para qué ponerle atención a eso? Quisiera que viéramos una imagen, si me pueden poner la imagen número 1, por favor. Ahí está. Esto sí se parece mucho a lo que yo deseaba hacer. Creo que quizás es el sueño de muchas mujeres. ¿Qué percibes en esta imagen cuando ves a esta mujer? Quizás podemos ver una mujer exitosa, una mujer profesionista. ¿Qué más se te ocurre que te pueda transmitir esa imagen? Pues es una mujer independiente. Y a eso voy con el tema que les estaba hablando ahorita sobre ser sujetas a los maridos. Entonces veo esa imagen y yo sí deseaba ser algo así. Entonces como que chocaba las ideas, o sea, sí quería conocer de Dios, pero no aceptaba eso porque yo quería hacer otra cosa. Decía, pues es que no se necesita nada, si yo quiero hacer eso, yo lo voy a lograr hacer, nada más que tengo que esforzarme mucho, cumplir mis metas, hacer lo que tenga que hacer y se va a dar. Eso era lo que yo pensaba. Entonces, ahora le llaman empoderamiento de la mujer. Yo creo que todos hemos escuchado ese término. Todas, desde adolescentes, yo creo, empiezan a pensar en esa pequeña palabra que está ahorita muy de moda, ser mujer empoderada. Pero nuestra cultura nos induce o nos alienta a las mujeres a ser mujeres llamativas, a ser mujeres sexuales y egocéntricas. ¿A poco no? Eso es lo que vemos en la televisión, en las redes sociales, en todas partes, a tratar de demostrarlo. Si te das cuenta, cuando las niñas están pequeñitas, como unos 2, 3 años, pues quieren todas. ¿Quién no usó o quién no le puso a su hija un vestido de princesa? Entonces las niñas quieren ser princesas a cierta edad. Y no estoy hablando de todas, pero la gran mayoría quieren ser princesas. Traen sus vestidos y se ven hermosas las niñas. Pero a medida que van creciendo y que van entrando a la adolescencia o un poco antes algunas, pues empiezan a poner atención a lo que nuestra cultura dice, ¿verdad? ¿Qué nos dice nuestra cultura acerca de las princesas? ¿Por qué las niñas cambian totalmente de opinión? ¿Por qué? Porque dicen, no necesito ser rescatada por ningún príncipe, yo me puedo rescatar sola, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dicen? Yo valgo por lo que yo soy, no por lo que el príncipe piensa de mí. También eso dice, ¿verdad? Pero cuando son las niñas chiquitas, las niñas piensan que quieren ser princesas, pero ellas no se ponen a pensar en todo eso aún. Ellas piensan en que se ven hermosas. El estereotipo de una princesa es tan bonita, es amable, es gentil, y el sueño del príncipe es casarse un día con ella. Entonces las niñas quieren encajar y quieren sentirse de esa forma, pero cuando crecen dicen, ya no lo necesito, ya no quiero vivir eso, ya no quiero ser eso, ahora quiero valer por mí misma, no por lo que el príncipe desea.
Y aparte la cultura está errada, dicen ellos, o sea, en el sentido de que no es mi máxima realización casarme. Yo quiero lograr mis metas independientemente de que me case o no me case. Eso es lo que muchas chicas ya grandecitas, adolescentes, piensan. Pero también la cultura las enseña a ser enérgicas y dominantes. Y esas son las dos palabras más importantes que nuestra cultura nos empuja a hacer. Si de por sí nuestra naturaleza pecaminosa nos alienta y nos empuja a ser dominantes, ¿a poco no es cierto que las mujeres a veces queremos imponernos sobre nuestros esposos? ¿Verdad? ¿O nada más yo? Vemos la forma en la que, pues es que así deben de ser las cosas y queremos imponernos. No estamos aconsejando, seamos honestas. Creemos que todo lo sabemos y que tenemos quizás más experiencia. Y es que yo creo que una de las razones empieza cuando, por ejemplo, tenemos niños y normalmente, ¿quién sabe más acerca de los hijos? Pues la mamá. Entonces, como que nos vamos acostumbrando a que yo soy la que sé más, yo soy la que sé más, yo soy la que está con ellos, yo soy la que los educa, yo soy la que es como ese niño. Y prácticamente a veces los hombres nada más se sienten como que ellos nada más son los proveedores. Tú tráeme los pañales, tú tráeme la leche, tú tráeme las cosas que el bebé necesita. Porque yo sé más de eso. Lo malo es que lo queremos aplicar en todo y nos queremos expertas en todo. Entonces ahí es cuando surge el conflicto. Y ahí es cuando muchas veces nuestro ego es alimentado a través de eso. En la confianza de que yo sé más. En la confianza de que me necesitas a mí, porque si no tú solo no vas a poder tomar decisiones. Me necesitas. Y eso en gran parte y medida es a nuestra naturaleza, ¿verdad? Que queremos ser dominantes. Entonces, nosotros creyentes batallamos mucho con eso. Imagínense las que no conocen a Dios. No, pues ahora sí que estamos en el hoyo, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué yo pensaba así? ¿Por qué yo deseaba ser como la mujer que vimos en la imagen? Bueno, cuando yo era niña crecí en una familia en la que en cierta forma era machista. Y no culpo a mis padres porque yo sé que ellos fueron educados de esa forma, entonces ellos hacían lo mejor que podían. Yo creo que algunas de aquí se identifican, quizás las que tengan mi edad o un poquito más grandes que yo, en que no nos trataban igual a los hombres que a las mujeres. A mi hermano no lo trataban igual que a mí. Sobre todo en la adolescencia, porque cuando somos niños somos iguales, pero crecemos. ¿Y qué pasaba en mi caso? En mi caso, mi hermano tenía más permisos que yo para salir porque él era hombre. Mi hermano no hacía los quehaceres del hogar porque él era hombre. Yo podía estar barriendo y tenía ya a mi hermano acostado. Y luego está en la edad en la que está el pique, ¿verdad? Y que ahí está hasta riéndose. Entonces, no, me molestaba mucho. Mucho. Entonces, o sea, si yo no pedí ser mujer porque hay mucha distinción en la forma de criarnos. Entonces, recuerdo muy bien también que terminé la secundaria y quería continuar con la preparatoria. Y aquí está mi mamá de testigo, pero no la culpo por eso, yo la perdoné hace mucho. Ella me decía que no estudiara, o sea, una profesión que durara muchos años. Ella me decía, estudia algo corto, tú te vas a casar y ya. ¿De qué te va a servir haber estudiado una carrera profesional si vas a dejar de trabajar cuando ya estés casada? En cierta forma, pues tiene razón, porque pues aquí estoy ahorita, no estoy trabajando fuera de casa, estoy dentro de la casa trabajando, ¿verdad? Entonces, ella me decía, pues estudia algo como secretaria, duras 3 años y ya te pones a trabajar. No estoy diciendo que
las secretarias, o sea, que demerite su trabajo. Todos los trabajos son dignos, o casi todos los trabajos son dignos, ¿verdad? Entonces, pero era mi molestia de por qué yo no podía estudiar una carrera profesional, por qué no me podían dar esa oportunidad a mí y a mi hermano sí. No era justo para mí. Después de tanto insistirles, ya fue cuando mi mamá accedió. Yo creo que realmente vio que tenía muchas ganas de hacerlo, pero sobre todo Dios tiene el control de todo. Entonces fue cuando pude entrar a la preparatoria. Entonces yo terminé la preparatoria, la hice, y ahí fue cuando, después de la preparatoria, yo empecé a alimentar mis ideas de la mujer que yo quería ser. Yo quería demostrarme a mí misma, a mi familia, a los que me conocían, que yo también podía hacer y lograr mis metas, estudiar una carrera profesional, aunque fuera mujer, le decía yo, porque sentía que no tenía el mismo valor ante la sociedad ni ante mis padres por ser mujer. Entonces, hice la preparatoria, pero lo que no sabía es que poquito después, casi terminando la preparatoria, yo iba a ser cautivada por el Evangelio de Dios, su precioso Evangelio. Entonces ahí fue un cambio en mi vida y empezar a cuestionarme muchas cosas que yo había alimentado y que ya no sabía si estaba bien o estaba mal. Entonces, empecé a aprender sobre lo que Dios esperaba de mí y vi lo contrastante de la expectativa que Dios tenía de mí contra lo que yo pensaba que yo llegaría a ser. Allí fue cuando empezó mi conflicto. Entonces, en Primera de Pedro 3:1, lo que leímos ahorita, yo decía, llegué a la conclusión, o sea que mis papás a fin de cuentas tenían razón, tenía que casarme y estar sujeta a mi marido cuando yo deseaba otra cosa. Eso me parecía como que no me gustaba. Y Primera de Pedro, ese texto específicamente, dije ya, o sea, ya no voy a luchar con eso, lo voy a ignorar, pues ni me afecta, no tengo marido, nada más tengo papás, así que seguí la vida cristiana, ¿verdad? Con lo que me gustaba. Al final, pues, entré a la universidad. En esa universidad fue donde conocí, en esa facultad fue donde conocí a Hernán. Yo tenía muy poco tiempo de haber conocido, yo creo que como un año de haber llegado a la iglesia cristiana, pero yo sentía que había pasado mucho tiempo porque era como un bebé cuando te necesita comida, necesita alimentos, o sea, me quería comer. La palabra de Dios, me acuerdo que tenía exámenes en la universidad y era una lucha en que yo quería leer, pero tenía que estudiar. Yo sé que eso Dios lo pone en nosotros, entonces tenía que empezar a repartir los tiempos de todo eso. Poco tiempo después, al año, conocí a mi esposo, al que ahora es mi esposo, que éramos amigos, y pues hablábamos mucho acerca de los temas de la Biblia, nos apasionaba, nos gustaba mucho, solamente éramos amigos. Y recuerdo muy bien una pregunta que él me hizo cuando estábamos en la biblioteca de la universidad. Platicando, me hizo esa pregunta. Yo creo que él se los ha contado algunas veces. Me dicen, cuando tú termines tu carrera y te cases y tengas hijos, ¿qué vas a hacer? Digo, es mucho tiempo que se invierte en esta facultad como para decir, no la voy a ejercer. ¿Vas a dedicarte a criar tú sola a tus hijos o vas a empezar a crecer como profesionista? Esa fue la pregunta que me hizo. Yo le dije, por supuesto que voy a criar a mis hijos yo. Yo tenía muy claro cuál era el deseo de Dios en cuanto a la crianza de los hijos. Eso no tenía ningún problema. Yo ya lo había decidido desde ese tiempo. Lo que no estaba de acuerdo era la sujeción, otra vez. Lo que nos dice Primera de Pedro. Espero que no se les olvide esto. Yo creo que lo he mencionado tantas veces, pero es que era un conflicto muy grande para mí. Entonces, después de que le respondí eso, a los días
formalizamos nuestra relación y nos hicimos novios. Yo creo que él esperaba que le contestara eso. Entonces, antes de hacerme la pregunta de si quería ser su novia, primero quiso indagar en eso. Entonces, pasó el tiempo, duramos 4 años y medio de novios y después nos casamos. Y reconozco que estando casados, amando a mi esposo, como quiera tenía el mismo conflicto. Yo decía, ¿pero por qué? En Efesios 5:23, lo voy a leer, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí hay otro pequeño texto que no me gustaba, Efesios 5:23, que dice que el hombre es cabeza de la mujer. Y otra vez decía, ya habíamos terminado la universidad los dos, ya nos habíamos casado, seguíamos sirviendo a Dios en la iglesia. Entonces, pero todavía tenía conflicto con ese tipo de cosas, porque decía, ¿acaso él es mejor que yo? Pónganse a analizar lo que les dije hace rato acerca de que nos creemos que todo lo sabemos, ¿sí? Que somos un estuche de monerías y que cualquier pregunta que nos hagan las vamos a responder. Y muchas veces lo hacemos equivocadamente. Y no son respuestas bíblicas, sino lo que hemos aprendido en nuestra cultura, con la mamá, los consejos, todo eso. Entonces vamos armando nuestro estuche. Entonces, ya teniendo ese conflicto en mi mente, pero claro que trataba de no decirlo, pero sí lo demostraba. Cuando estamos molestos con algo, lo demostramos, no nos lo quedamos para nosotros ni decimos, vamos a preguntar, vamos a ver qué nos pueden decir, vamos a ver si todavía aplican. No, lo quedamos, no lo ahorramos y lo sacamos cuando se puede. Y tratamos de demostrar que no es cierto. Entonces, muchas veces ni nosotras nos conocemos y no sabemos ni con lo que estamos batallando nosotras mismas, que no me agrada. Y quizás muchas mujeres tengan consejos más sabios que los hombres, pero no por eso significa que yo voy a ser la cabeza ahora del hombre, porque la palabra de Dios es muy clara en que no importa que tú seas más sabia, que tú tengas más experiencia, aún sigo siendo sujeta a mi marido. Entonces, ¿acaso yo decía, pues no, si leía Primera de Pedro 3, ahora en el versículo 6, yo creo que eso yo se lo he comentado a algunas mujeres de aquí en años pasados. Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aquí resaltemos la parte donde dice, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Quiénes de aquí le dicen Señor a sus esposos? Pues no, ¿verdad? Ahorita no aplica en nuestra cultura. ¿A sus maridos les gustaría que les llamaran Señor? ¿Ustedes qué creen? ¿No? O dicen, no, tú llámame por mi nombre, pero respétame, ¿verdad? Esa es la parte difícil, quizás le podemos decir Señor, pero no lo tratamos como Señor, o sea, como una autoridad, no lo vemos así. Entonces, aquí yo también tenía conflicto, pues dije, ¿por qué lo llamaba Señor? Y yo justificaba mi pecado diciendo, pues qué fácil para Sara. ¿Sara cómo vivía? Sara tenía a sus criadas, ¿verdad?, que le hacían los quehaceres. Ella vivía en la abundancia. Ella no andaba batallando con nada. ¿Cómo no le va a decir así gustosamente a Abraham, Señor? Miren, mi pecado estaba siendo justificado de esa forma, erróneamente. Y casi yo le decía a mi marido, cuando yo viva así, entonces te voy a decir, Señor. Casi, ¿verdad? Claro que él nunca me demandó que le dijera Señor, o sea, que quede claro. No, nunca me dijo nada de eso. Pero no me gustaba. No me gustaba que la palabra de Dios dijera que somos hijas de Sara cuando obedecemos
y somos como ella, en el sentido en que ella lo veía como una autoridad. Entonces, no creo que nuestro esposo, si le decimos Señor, se le vaya a subir, como dice. Eso quiero creer. Y no estoy diciendo que le debamos de decir así, pero la actitud que Sara tenía, esa sí la debemos de tener nosotras, debe de ser parte de nuestra vida. Entonces, si leía Proverbios 31, este tema no les dije cómo se llamaba, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es un clásico para todas las reuniones de mujeres y quise empezar con ese. Antes de que me dijeran, ¿por qué no leemos Proverbios 31? Bueno, aquí está. Proverbios 31 es muy importante para todas las que somos creyentes mujeres. Es un ejemplo de vida. Entonces vamos a leer Proverbios 31 sobre la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. Hasta ahí. Entonces, yo creo que ya todos lo conocemos, pero yo quería que lo leyéramos por si había alguien aquí que todavía no lo había leído. ¿Cómo se sienten ustedes si se comparan con la mujer virtuosa de Proverbios 31? ¿Lo han considerado? Yo cuando llegué a la iglesia cristiana y leía acerca de Proverbios 31, yo pensaba que Dios veía así a todas las mujeres, que en el momento en que eres cristiana ya, todos esos atributos ya los tenía y eran parte de mí. Entonces, en la iglesia en la que yo estaba, nos alentaban mucho, no sé si ustedes también, los que vienen de una iglesia de otra doctrina, en la que nos dicen, ustedes son unas princesas de Dios. Ustedes son las hijas del rey. ¿Sí les dijeron algo así? Ustedes valen mucho. Ustedes merecen ser tratadas de lo mejor. Entonces yo decía, pues sí es cierto, porque la palabra de Dios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es muy difícil encontrar una mujer virtuosa. Y todas las que somos creyentes somos mujeres virtuosas. Así que qué afortunados todos aquellos hombres a las que Dios les diera esposa, por el sentido de que ya tenían garantizado que iban a tener la mujer de Proverbios 31 en su casa. Pues no había nada que hacer, eso ya me fue imputado a mí. ¿Sí? ¿Se sentían algunas de ustedes así? Que ya éramos lo máximo, alimentaban nuestro ego, es la verdad. Sí, soy una princesa de Dios. Algunas hasta en sus carros, recuerdo mucho que tenían
princesa de Dios a bordo. ¿Sí es cierto? Yo no tuve algo así, quizás no tenía ni dinero para comprar calcomanías, pero sí me sentía así. Yo sé que algunas de ustedes, al menos una, se sentía así. No me digan que no. Era muy común que la princesa de Dios iba a bordo. Y eso nada más lo entendían los cristianos, porque los demás, ¿quién sabe qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, entonces, pero analizando, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada mujer? ¿Qué es lo que Dios espera realmente de nosotros? No lo que yo pensaba antes, sino ya ahora sí aterrizado, pensándolo bien, conscientemente. Quisiera que viéramos una imagen, ya que no tenemos un estereotipo de lo que la mujer debe de ser, una mujer creyente, una mujer virtuosa. ¿Y me pueden poner la siguiente imagen? Bueno, ahí en esta es una fotografía, podemos ver una flor y pues ahí vemos que le da la luz del sol de la mañana. ¿Se ve bonita? Se ve hermosa, ¿verdad? Normalmente cuando vemos algo tan hermoso como una flor, un paisaje, ¿qué decimos nosotros los creyentes? ¿Algunas de ustedes? ¿Qué te hace pensar? Muchas veces nos hace pensar acerca de la creación de Dios. La gloria de Dios está manifestada en esa flor, en ese paisaje, en la naturaleza. Ellos cuentan la gloria de Dios. Qué hermosa se ve esa flor. Y ahora yo te pregunto, si esa flor glorifica a Dios o no. Es sustentada por la mano de Dios, lo sabemos. Y esa flor glorifica a Dios con su belleza. Ahora, ¿cómo te sientes tú? ¿Crees que tú que puedes glorificar a Dios a través de tus acciones, de tus actitudes? ¿Crees que puedas ser así? Decir, mira, que las personas me ven y también piensan que yo estoy glorificando a Dios. Las personas me ven y pueden pensar que esto es obra de Dios, no mía, que solamente Dios puede cambiarme y puede hacerme hablar como a Él le agrada. Y soy una bendición para los demás. ¿Creen ustedes que se sentirían identificadas como para glorificar a Dios de esa forma? Entonces, si Dios quiere y desea que en nuestro propósito en la vida glorifiquemos a Dios siendo mujeres piadosas, Dios nos dijo más bien de qué forma podíamos lograrlo. Y lo dejó bien claro en la Escritura, en la palabra de Dios, y que fuera muy claro para nosotros de qué forma podríamos glorificar a Dios, de qué forma podríamos parecernos más a Él, que a fin de cuentas ese es nuestro propósito y nuestra meta. No embellecernos nosotras mismas, no pensar en el exterior, sino lo que Dios ve. Entonces, en Proverbios 31, del 10 al 31, lo que leímos, nos dice que una mujer virtuosa es respetuosa de su esposo, es confiable, es bondadosa, teme al Señor, es prudente, bienaventurada por sus hijos, alabada, no temerosa, trabaja con sus manos, es sabia, generosa, buena hacia su esposo y de un valor excepcional. Básicamente son las características de Proverbios 31 de una forma muy concisa. Ustedes pueden leerlos cuando estén en su casa y tratar de compararse una por una las características que nos dice Proverbios 31 y ser bien honestas, porque no es algo que Dios nos cambió de la noche a la mañana, sino que es algo que se trabaja, pero necesitamos compararnos con esa mujer. Y quizás muchas van a decir, no, pues ni para cuándo. Quizás cumplo una o dos características, pero todas las demás me falta mucho. Y la verdad es que sí, estamos muy distantes de lo que una mujer de Proverbios 31 dice que debemos de ser. Y algunas veces podemos reunir algunas características y otros días no. Porque las mujeres somos muy cambiantes y un día
queremos hacer todo bueno, cosas buenas y enfocarnos, estudiar y no, yo ahora sí hacerme el propósito de conocer a Dios y el siguiente día nos gana la pereza y hacemos otros planes y total, la verdad que a veces, como les digo, ni nosotras mismas nos entendemos, pero tenemos que ir a la palabra de Dios y compararnos con esa mujer de Proverbios 31. Entonces, como decimos, es que es imposible, o sea, ni toda una vida me va a alcanzar para llegar a ser como ella. La verdad es muy difícil. ¿Cuándo voy a reunir todas esas características? Y mi naturaleza pecaminosa no me ayuda en nada, al contrario, me hunde. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, aquí es cuando decimos, soy una pecadora. Es la verdad, no podemos justificarnos y no podemos echar la culpa a las circunstancias. La verdad es que nuestra naturaleza pecaminosa sale a flote porque nosotros le damos permiso, porque nosotros queremos hacerlo por nuestro propio gusto. Nadie nos empuja a hacerlo. Ahí es en esa parte en la que batallamos mucho, pero si sabemos que cualquier flor Dios la sostiene y Dios la hace nacer y Él hace que glorifique a Dios, a Él mismo. Dios lo puede hacer con nosotros también, pero también tenemos que poner nuestro esfuerzo. Eso no lo va a hacer Dios solo, no nos va a cambiar solamente. Han escuchado yo creo que todos hemos escuchado el famoso eslogan de la Barbie, ¿sí? Todas crecimos, bueno, muchas crecimos con esa muñeca. El eslogan llegó después, la verdad, porque yo no recuerdo cuando yo fuera niña que existiera el eslogan, sé lo que quieres ser. Y eso nos lo ponen desde chiquititas, ¿no? En la mente, nos lo siembran. Sé lo que quieres ser. Pero aquí lo que nosotras, cuando decidimos, Dios nos trae el Evangelio, Dios no quiere que seamos lo que nosotros queremos ser. Dios quiere que seamos como Él. Él tiene un propósito acerca de hacia dónde me va a dirigir, hacia dónde quiere que yo vaya y qué es lo que voy a llegar a hacer, cuál es mi meta, no lo que yo quiera, como el eslogan de la Barbie, ¿verdad? El problema aquí que tenemos para poder lograr ser una mujer de Proverbios 31 es el pecado. Es el único problema, nuestra naturaleza. Que todos los días, o sea, no nos podemos deshacer de eso, todos los días tenemos que luchar con eso. Pero aquí lo importante es que Dios nos va a sostener. Su gracia es lo único que nos va a sostener, no por nuestras propias fuerzas. El pecado es nuestra máxima lucha contra nosotros mismos, no contra la gente de afuera, con nosotros mismas. Y tenemos dos noticias para eso. ¿Cómo le voy a hacer para ser la mujer de Proverbios 31 con esta naturaleza? Las dos noticias es una buena y una mala. ¿Cuál es la mala? Es que hay una infinidad de formas en las que vamos a pecar. Nuestra naturaleza da para mucho y nuestra creatividad también. Nuestra autosatisfacción es una gama de opciones. Para eso no lo vas a pensar tanto, no necesitamos analizarlo, simplemente lo haces porque nos fluye esa naturaleza. La buena noticia es que aún siendo pecadoras, es Dios el que nos sostiene y somos perdonadas. Vamos a ver 2 Corintios 5:21. Aquel que pagó por nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la respuesta. Nuestra única respuesta es que Cristo pagó por nosotros. Y su justicia ahora es mi justicia. Él tomó todo el pecado que yo tenía que hacer. Entonces, no tengo ninguna excusa delante de Dios para decir no puedo llegar a ser como una mujer de Proverbios 31.
Sí puedo lograr hacerlo con el sostén que Dios nos da, con su gracia, que somos inmerecedoras, pero Dios ha sido bueno con nosotros. Por lo tanto, como mujer cristiana no tenemos excusa. Dios ya ha provisto de manera abundante en mi batalla contra el pecado. Y aún cuando falle, no me voy a desanimar, porque también Dios me perdona de eso. Si leemos Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es como que nos reconforta, ¿no? Sabiendo que a veces no sabía cuán pecadora es y Dios me lo muestra. Y viene el sentimiento de culpa en la que dices, no, ya, ¿para qué? O sea, ya no lo voy a intentar, ya no voy a ir a la iglesia, y nos desanimamos. Pero tenemos que leer esa parte, que si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona, pero es importante confesar nuestros pecados. Muchas veces la verdad es que decimos, sí, Dios nos perdona, y ya ni siquiera hay arrepentimiento, nosotros ni lo confesamos, asumimos que Dios nos va a perdonar porque casi es que es su obligación. Para eso fue a la cruz. Y ahí ese es otro pecado. También hay que pedirle perdón a Dios por eso. Porque somos tan negligentes en la que no meditamos y no consideramos las cosas que hemos hecho, hablado, las que hemos dejado de hacer. Porque decimos, Dios me va a perdonar. Dios sabe, como quiera le voy a pedir perdón a lo mejor una vez al mes, y luego Dios borra todo lo del mes y empiezo desde cero a seguirle. Y eso es negligencia, o sea, de nuestra parte, porque ni siquiera no estamos arrepentidos. Eso significa que estamos muy lejos de Dios. Tenemos esta palabra que es fiel y verdadera y la podemos abrazar. Le dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces, ya en conclusión, yo veo, y ustedes pueden ver también, que yo sí estaba muy errado en cuanto al tema de la sujeción, y ese es un tema que más adelante vamos a analizar a profundidad. Es muy importante que sigan en las sesiones, porque si queremos ver ese tema a profundidad, no era como yo lo pensaba, no era cuestión de quién tenía más valor, era cuestión de responsabilidades delante de Dios. Por eso Él es la cabeza, es cuestión de responsabilidad, no porque Él fuera mejor o tuviera más valor o porque Él fuera más sabio. Eso no tiene nada que ver. Los roles que tenemos como hombre y mujer son muy diferentes y vamos a dar cuentas de manera diferente también. La verdad es que en la cultura, ¿qué nos dice la cultura? Que nuestra identidad y satisfacción, ¿de qué provienen? De mis logros, de mis metas, de mi educación, de mi profesión, de cuán bien me va económicamente, cuántas casas tengo, todas las posesiones. La verdad es que sí nos hace pensar, esa persona ya es próspera y ya logró su máximo. Y es muy feliz. Eso es lo peor de todo, que muchas veces pensamos que no, pues no le falta nada. Pero es Dios el que trae la felicidad y también trae ese don de poder disfrutar lo que Él te ha dado. Me doy cuenta, como dice Primera de Juan 2:16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dices, yo sé que estaba muy enfocada en mis sueños, en mis metas, en lo que yo quería hacer, y Dios, si me pudiera ayudar a conseguirlos, mejor. Pero estaba totalmente alejada de la verdad. Era una ignorante. Quería ajustar la palabra de Dios a mis gustos, no a lo que Dios quería que yo fuera. Entonces podemos
ver que lo que dice esta palabra en primera de Juan 2:16, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces eso es lo que dices, me reconforta pensar en lo que es eterno, en los tesoros en el cielo, en la actitud que debo de tener, mis acciones, en lo que digo, en la forma en que pienso. Es muy importante para Dios. A veces lo alimentamos de cualquier otra cosa que no tiene que ver con la palabra de Dios. Así que, ¿les parece bien si oramos? Si nos ponemos de pie todos y vamos a reconocer delante de Dios, si tú, al igual que yo, pensamos muchas veces que todo lo sabemos y que Dios está ahí para ayudarme a cumplir mis objetivos, o que no tengo claro hacia dónde voy, podemos pedir esa sabiduría a Dios, decirle a Dios que en realidad sí queremos o que tenemos el deseo de ser encaminadas hacia el propósito por el cual fuimos creadas como mujeres. No por nada Dios decidió, tú vas a ser mujer y tú eres hombre. Dios tiene un plan para ti como mujer. Entonces vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos enseñas y porque doblegas nuestro corazón y nos haces ver que en realidad estamos pensando en nosotras mismas a la hora de querer cumplir nuestros sueños. Deseamos que tú pongas en nuestra mente esos deseos que tú tienes para nosotros en nuestro corazón, que te busquemos fervientemente y podamos crecer y podamos la una a la otra animarnos, que podamos confesar nuestro pecado, que abramos nuestro corazón, que nuestro entendimiento sea abierto, Señor, para que podamos concienzudamente y con nuestro entendimiento poder creer lo que viene en tu palabra y poder pensar que las cosas van a funcionar a tu manera, no a mi manera, Señor. No quisiéramos ser imprudentes pensando que tú me vas a ayudar aún cuando no te tomo en cuenta en mis decisiones, aún cuando estoy viviendo en pecado. Yo quisiera que eso fuera derribado en mi vida, que tú puedas crecer en mí, que yo pueda menguar, que mis deseos, Señor, todo aquello que me encamina a cosas que no te agradan a ti, pueda ser alumbrado a través de tu palabra, Señor, a través de tu escritura. Necesito ser una mujer como tú quieres que yo sea. Necesito ser transformada a tu imagen y parecerme cada día más a ti. Glorificarte a ti, Señor, que la gente pueda ver a Dios en mí. Sabemos que todo lo que ellos ven en mí, todo lo bueno, eso proviene de ti, Señor. Y quisiera que eso aumentara conforme pasan los días, que no pierda el tiempo en cosas que no me hacen crecer a la estatura de Cristo. Que sea mi máximo gozo y mi máxima pasión buscarte de todo corazón y hacer lo que dice tu palabra, ser obedientes, porque no tengo excusa, Señor. No hay nada en mí que tú no puedas lograr. Tú eres el que me sostiene, Señor. Quiero pegarme a ti y a tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Inmerecedoras somos, Señor, y tú tuviste a bien rescatarnos. Muchas gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. Las dejo nuevamente con Marlene.